¿Qué tal, amados? Un placer saludarlos y volvernos a ver, volvernos a escuchar, poder entrar a sus hogares. Damos una cordial bienvenida a todos acá en la Ciudad de México, Iglesia El Gólgota, y fuera de la ciudad, en el país, aún fuera del país. Es un placer, un honor, un privilegio también llegar hasta sus hogares. Damos gracias a Dios, continuamos con nuestra predicación de la palabra de Dios. Ya hoy es domingo 26 de julio, ya el tiempo ha pasado y bueno, estamos muy agradecidos con Dios que aquí estamos. No hemos parado de orar por personas que han sido conocidos, infectados, ¿verdad?, contagiados, y seguimos orando. Damos gracias a Dios por un amigo, Carlos Aguilar de Chucho Santoyo, pedía oración y él no fue contagiado, tuvo otro problema, pero gracias a Dios que ya está en casa. Rosendo Mancilla, ¿verdad? Bendito Dios, gracias a Dios que lo levantó. Agradecemos al Señor. Les pido oración por Alma Hernández. Almita fue contagiada, su esposo también. Son unos amigos, unos conocidos. Rogamos que nos ayuden también a pedir al Señor por ellos. ¿Están listos, mis hermanos? Tengan su Biblia a la mano, algo en que apuntar. Y hoy nuestro tema, seguimos con esto, llegamos al punto de andad. Al principio, al inicio, hablábamos de tres conceptos en la epístola a los Efesios. Watchman Nee, este autor, tiene un libro que se llama Sentaos, andad, estad firmes. El sentaos lo maneja en los primeros 3 capítulos de Efesios, donde habla de la realidad de nuestra posición como cristianos, nuestra relación con Dios. A esto lo llama sentaos, es la base doctrinal, son los fundamentos. Luego el concepto andad, que es en el que hemos estado, es la parte práctica, y a partir del capítulo 4 de Efesios es la parte práctica, andad, ¿verdad? Vamos a terminar la epístola, ya viene pronto el final, con estad firmes, ¿verdad? Esto en el aspecto de la guerra espiritual, estad firmes frente al enemigo. Continuamos por ahora. Vimos el tema andad en amor, ¿verdad? Y luego vimos andad como hijos de luz. Hoy veremos andad sabiamente. Les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 5 y vamos a tener ahí la lectura de la palabra de Dios. Efesios 5, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voy a repetirlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, Dios tiene cosas muy buenas. Él nos habla a través de su palabra, Él nos confronta, y pues damos gracias a Dios que lo haga, porque pues necesitamos, ¿verdad? Necesitamos oír la voz de Dios, aunque nos hable duro, fuerte, ¿verdad? Aunque nos simbre, pero bueno, lo importante es que Dios está presente, lo importante es que Él nos ama y que Él quiere levantar nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre Santo, te bendecimos, Dios eterno, y te damos gracias porque nos oyes, que nos escuchas. Te damos gracias, Señor, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te damos gracias que tú eres eterno, Señor, que tú eres el alfa
y la omega, el principio y el fin. Te damos gracias también que podemos apartar un momento, un tiempo, Señor, para oír tu palabra, para estar en comunión contigo. Te rogamos que tú tomes control de todas las cosas, Señor, que tú nos hables, que nos bendigas. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida y te damos gracias por ello, por escuchar, Señor, y por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Andad sabiamente. La palabra necio generalmente se refiere a alguien que actúa insensata e irresponsablemente. Se trata de una persona con patrones de pensamiento y de vida contrarios a Dios. Aunque ya que ningún hombre puede vivir sin un Dios de algún tipo, será inevitable que el necio sustituya con un Dios falso al Dios verdadero. Qué lástima. Por envanecerse en sus razonamientos, dice ahí Pablo en Romanos 1:21, el necio crea dioses de su propia iniciativa e invención, los inventa, como decimos coloquialmente, se los saca de la manga, ¿no? Porque él dice, de hecho es común que se convierta en su propio Dios, su propia autoridad en todas las cosas. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. O sea, él dice, yo estoy bien y punto. Por tanto, él mismo determina el bien y el mal, la verdad y la falsedad, de acuerdo a su caída manera de pensar. O sea, son personas que pues mienten y se creen sus mentiras. Muchas veces piensan que pueden engañar así a todas las personas y los únicos que se engañan son ellos solos porque pues nadie les cree. La gente ya los ubica, ya los conoce. Y como el necio no toma en cuenta a Dios, tampoco reconoce el pecado. El necio se cree autosuficiente, hace sus propias reglas y justifica su conducta, y al hacerlo se niega a reconocer el pecado y sus consecuencias. O sea, simplemente dice, no, pues para mí no es pecado y se acabó, ¿verdad? Muchas veces, pues algunos psicólogos también ayudan a gente así, les dicen, no, pues no le llames pecado, ¿verdad? Para que no te sientas mal, para que no tengas problemas y estás bien. Ah, bueno, estoy bien. La necedad de los hombres aumenta con su conocimiento y con esto la confianza en sí mismos también aumenta. Como consecuencia, el necio se caracteriza por propagar su necedad. Cuanto más se convence de la sabiduría de su locura, más procurará esparcirla. Transmite ese legado de necedad a sus hijos, amigos y su comunidad, a todos los que estén bajo la influencia de su necedad o que tenga a su cargo. En Proverbios 1, capítulo 1, versos 29 al 32, vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia sobre el necio. Proverbios 1, 29 al 32 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, aún en todo lo que avancen, en todo lo que prosperen, será igual para su perdición, será usado en su contra. El problema de los necios es que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo me los imagino así como
como esas ardillitas, ¿verdad? Ahí en esa jaula, ¿verdad? Ahí corriendo, corriendo, corriendo y nunca llegan a ningún lado. Y lo peor es que los necios mueren por falta de conocimiento, o sea, amontonan conocimientos y mueren por falta de conocimiento, así dice Proverbios 10:21. Incluso mientras acumularon grandes cantidades de información. Se vuelven más listos y más necios al mismo tiempo. La necedad, como dijimos, viene de confiar en el conocimiento puramente humano propio y de excluir el conocimiento de Dios. Alguien decía, ¿verdad?, que jugaba tenis y que no le respondían la jugada con la pelota, ¿verdad? No tenía la capacidad, ¿verdad? El hijo jugaba con su papá y le decía, pues ni cómo ayudarte, ¿verdad? Cuando le contestaba la pelota con la raqueta así muy fuerte, pues el papá no podía contestarle y le decía, pues ni cómo ayudarte. Y pues estas personas necias, diríamos así, ni cómo ayudarles. O sea, la puerta, la cerradura la tienen por dentro, en el interior de su vida, de su corazón. Muy bien, vamos a avanzar. La sabiduría. La sabiduría, por su parte, comienza con el temor del Señor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, cuando alguien puede aspirar a ser sabio, lo primero, el primer escalón que tiene que subir es temer al Señor. Y esto de temer a Dios tiene que ver con tomar en cuenta a Dios. Decimos coloquialmente, con meter a Dios a la jugada. O sea, de alguna manera en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro lenguaje, incluir a Dios, tomar a Dios en cuenta. Y continúa la sabiduría, comienza con el temor a Dios y continúa con el conocimiento de su verdad y sus caminos, es decir, avanzar, internarse, dar los siguientes pasos. Pasar de la necedad a la sabiduría es volverse del ego a Dios. ¿Te imaginas? Pasar de la necedad a la sabiduría es volverse del ego, de la autosuficiencia, a Dios. La clase de sabiduría que la Biblia exalta no es la venerada por los griegos de la antigüedad. De hecho, no estamos hablando de eso. Esa sabiduría se caracterizaba por los sofismas, o sea, ciertos postulados y la sofisticación filosófica, teorías carentes de relación concreta con la vida y ajenas de las cosas de Dios. Un sofisma es algo así como todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas, ¿no? O sea, pues no es así. O sea, hay algunos que sí, hay algunas que sí, ¿verdad? Pero no es generalizar. Los griegos podían cambiar de una filosofía a otra sin cambiar sus actitudes básicas ni su manera de vivir. Simplemente jugaban al juego de no querer llegar al conocimiento de la verdad. Porque a diferencia de las hipótesis y especulaciones, la verdad demanda reconocimiento, aceptación y cambio de vida. Estamos hablando de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. La verdad demanda reconocimiento, demanda aceptación y también demanda cambio de vida. Mira lo que Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que quiere realmente obedecer, el que tiene realmente interés en que Dios cambie su vida, en que Dios transforme su vida, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor no hablaba teorías
no hablaba, no estaba especulando, el Señor estaba diciendo la verdad. El Creador, el que nos hizo, Él estaba diciendo, ustedes los humanos funcionan de esta manera, funcionan así o asá, ¿verdad? Él es el que nos dice, el Creador es el que sabe cómo funcionamos, el que nos hizo. Entonces Él es la verdad. En las Escrituras, la sabiduría se enfoca en la convicción y la conducta, de modo específico en reconocer y obedecer a Dios. Cuando una persona es salva, es transferida del dominio de la necedad al reino de la sabiduría. Así como ser cristiano le lleva a andar como es digno de la vocación. Pablo nos dijo, entonces ustedes son cristianos, ustedes fueron trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo. Entonces anden como es digno de eso. Los cristianos ahora, por ser cristianos, ahora viven en unidad, sueltan el pasado, andan en amor, como hemos estado viendo en estas conferencias, anda en la luz. Todo esto ya hablamos de ello, pero también es lo que nos toca ahora. Por ser cristiano, por ser un hijo de Dios, también le lleva a andar sabiamente. Por eso Pablo nos exhorta. Pablo no está exhortando ahí en la calle a todas las personas, no. Él exhorta a los hijos de Dios, a los que han sido cambiados, a los que han sido transformados. Entonces Pablo nos exhorta a vivir sabiamente. Aquí en el verso 15 que leíamos al principio dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, con esta primera palabra, mirad, con este mirad pues, del verso 15, Pablo nos exhorta a que consideremos cuidadosamente cómo andemos. Mirad. Y se basa en lo que acaba de enseñar, en lo que acaba él de decir, que somos hijos de luz. En el pues, mirad pues, alude al llamado para que anduviesen como personas que han sido levantadas de los muertos y que están viviendo en la luz de Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Los cristianos deben andar sabiamente y no de manera insensata, porque son hijos amados, salvos por medio del sacrificio del Hijo amado de Dios. Cuando comenzó este capítulo, Pablo nos dijo, andad en amor, así como Cristo nos amó, ¿verdad? Ese es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestra existencia, de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra salvación. El hecho de que Cristo haya entregado su vida, ¿verdad? Ahí en la cruz del Calvario haya derramado su sangre preciosa, justa, inocente por nosotros. Ese es nuestro fundamento. Entonces, ahora entonces, como hijos amados, salvados por ese sacrificio, es que seguimos a Dios y es que le obedecemos. El andar sabio es lo único apropiado para los hijos de Dios. En otras palabras, deben vivir como el tipo de gente que son. Nada más y nada menos, ni más ni menos. En el momento de la salvación, todo creyente es hecho sabio. Ahí en 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 1:30, déjenme leerlo, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este versículo es un pasaje, es muy breve, pero es muy concreto, pero también es muy denso. Dice, por él estáis vosotros, por Dios están ustedes en Cristo Jesús. Dice, y por el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, este versículo está hablando del paquete de la salvación, de todo el contenido, de todas las bendiciones, los privilegios que tenemos, que hemos recibido.
Y dice que en ese paquete dice, en primer lugar Dios les dio sabiduría, también dice Dios les dio justificación, los justificó, les dio santificación y redención. O sea, está hablando de todo el proceso de la vida cristiana. Pero el primer punto que menciona aquí es sabiduría. El Espíritu Santo, quien nos convenció de pecado cuando creímos, Él iluminó nuestro ser y nos dio inteligencia para que captáramos la realidad del mundo espiritual. O sea, porque ese aspecto no lo captábamos, no lo entendíamos. El mundo espiritual. Generalmente, comúnmente nos movemos en el mundo material y no vamos más allá de esto. Decimos también coloquialmente, más allá de nuestras narices, ¿no? Solamente lo que vemos. Supuestamente en eso creemos. A finales del siglo XX, pues se pusieron muy en boga ciertas doctrinas, ciertas filosofías materialistas y pues la gente así nada más creía en lo que veía, ¿verdad? Afortunadamente cambió el siglo y cambiaron muchas cosas a nivel mundial y ahora quizá es más fácil creer en Dios que no creer en un Dios. Es más fácil creer que alguien con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, hizo todas las cosas, ¿verdad? El universo, los mundos, las galaxias, que decir que fue una casualidad, con tanta precisión, con tanta inteligencia. Se necesita más fe para no creer en un Dios que para creer en Dios. Es más fácil creer en un creador. Entonces, el Espíritu Santo nos dio inteligencia para que captáramos la realidad del mundo espiritual. Esta es la sabiduría de Dios. Vaya manera con la que Dios enriquece el acervo cognitivo de nuestro ser. O sea, los conocimientos que Dios nos pone. Y sin embargo, aunque cuando creímos Dios nos dio sabiduría, Santiago dice, en la epístola de Santiago dice, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y también Pablo ora para que fuéramos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí en Colosenses 1:9 y 3:16 el apóstol Pablo habla de eso. Yo oro para que Dios les dé toda sabiduría e inteligencia espiritual. Al crecer nosotros en sabiduría, crecemos en algo que ya nos ha sido dado. A ver si entendemos esto. Al crecer nosotros en sabiduría, crecemos en algo que ya nos ha sido dado. Creemos en sentido práctico en algo que ya poseemos, o sea, ya lo tenemos, pero así como algo que compramos, bueno, pues sí, pero ¿y ahora cómo se usa, no? ¿Y dónde lleva las pilas o dónde se enciende, verdad? Y todo eso, o sea, ya lo tenemos ahí, pero tenemos que usarlo, un aparato, algo, ¿verdad? Una pantalla, una computadora, etcétera. El creyente comienza su nueva vida en Cristo con toda sabiduría, pero también debe continuamente crecer en esa sabiduría para ser fiel al Señor. O sea, nosotros decimos agarrarle la punta al hilo a la vida cristiana, a la vida espiritual. Necesitamos crecer en sabiduría para ser fieles al Señor, para vivir como Dios quiere que vivamos y ser también productivos en el servicio a Dios. Para servir al Señor. O sea, necesitamos cierta madurez, necesitamos cierto crecimiento, ¿verdad? Tener claras muchas cosas para movernos de esa manera. Ahora, el apóstol Pablo en nuestro pasaje, hermanos, nos dice, mirad pues, dice, con diligencia, cómo andéis. Mirad pues con diligencia. Y esta palabra, con diligencia, tiene el significado básico de cuidado preciso y exacto,
O sea, no se trata nada más de salir corriendo, no se trata nada más de hiperactivismo. Y alude a la idea de observar, examinar e investigar algo con gran esmero. En determinado momento sí tiene, la vida cristiana sí tiene, por un lado decimos que es muy sencillo, que es muy simple, que es solamente creer, pero en otro sentido hay cosas que sí debemos conocer con cierta precisión, ¿verdad? Con cierta cuidado, y es lo que implica esto de mirad pues con diligencia como andéis. También tiene la idea de alerta y solicitud. A medida que los creyentes andan por el campo minado espiritual del mundo, deben mantenerse en constante estado de alerta frente a todos los peligros que el diablo pone en su camino. Hay tantos peligros, pues no solo en la vida espiritual, en la vida natural, física, material, también hay muchos peligros. Yo veo a los jóvenes y digo, ay Dios, bendícelos, ¿verdad? Y guárdalos y líbralos de tantos peligros, recordando quizá tantas cosas en las que muchos de nosotros caímos, ¿verdad? Trampas. Y en el mundo espiritual es peor aún, ¿verdad? Está lleno, el maligno, el diablo, en muchas partes ha puesto por ahí detonantes, ¿verdad? Ha puesto por ahí granadas, ha puesto por ahí cosas que en cualquier momento así podemos pisar, ¿verdad? Y Dios santo. Por eso la idea esta diligencia, pues como dije, no es salir nada más corriendo, sino es tener mucho cuidado, mucha precisión, mucha exactitud en muchas cosas de las que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida cristiana, decisiones que tomamos. Cuando los cristianos pecan y caen en las trampas del diablo, lo hacen por vivir como necios y no como sabios, o sea, se nos hace fácil, ¿verdad? En una de esas. Recaen al seguir la sabiduría de sus vidas viejas, que en realidad siempre fue necedad pura. Nuestra vida sin Cristo, sin el Señor, era necedad, éramos necios, ¿verdad? Vean lo que Pablo dijo a Tito ahí en la epístola a Tito, capítulo 3 y verso 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No se nos olvide, ¿verdad? Esto que Pablo está diciendo. Dice, también nosotros éramos en otro tiempo así, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Repito, no se nos olvide esto. Entonces, la primera cosa ahí que dijimos es que andemos con diligencia. Hay otra cosa que también debemos tomar en cuenta. Los creyentes, tomar en cuenta que los creyentes, los cristianos, no son inmunes a la posibilidad de recaer en la necedad. No somos inmunes, desafortunadamente. O sea, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Por eso el mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, miren, observen, tengan cuidado. La primera manera de actuar neciamente en los cristianos, espero no darles ideas, es dejando de creer en Dios por completo y sin reservas. O sea, cuando un cristiano deja de creer en Dios así completamente, sin reservas, estamos entonces cayendo en la necedad. El creyente cree en Dios para su salvación, pero no sigue creyendo en Él para todo lo demás. O sea, ok, ya Dios me perdonó, Dios me salvó, pero ya en la vida práctica ya no, como dije hace rato, ya no metemos a Dios a la jugada. Hablábamos de los insensatos en ese momento. Jesús dijo a los descorazonados discípulos en el camino a Emaús, vea lo que les dijo, esto está en Lucas 24, 25, oh insensatos
y tardos de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Quizás sí habían creído algunas cosas o muchas de ellas, pero muchas otras no. Entonces el Señor les incrimina, los sacudió con estas palabras. Y, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En la medida en que no aceptemos alguna parte de la palabra de Dios, en esa misma medida mostramos la necedad. Manifestamos esa necedad o recaemos en ella. Hay otra cosa, un creyente también actúa como necio cuando desobedece. Gálatas 3:1 y 3. Un creyente también actúa, dijimos, como necio cuando desobedece al Señor, cuando desobedece la palabra. Vamos a ver este pasaje de Gálatas 3:1 y 3. Dice, oh Gálatas insensatos, y eran cristianos, eran hermanos en la fe. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero qué manera de Pablo entonces de sacudir, ¿verdad? A la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Era una región, Galacia, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos. O sea, imagínate que, ¿verdad? Que venga el pastor, ¿verdad? Y nos sacuda de esa manera. O algún hermano. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Al no aferrarse a la doctrina de la salvación por fe solamente, los Gálatas cayeron presa de la herejía, según la cual un gentil debía convertirse primeramente en judío por ritualismo antes de poder hacerse cristiano. Eso es lo que les fueron vendiendo ahí los judaizantes, ¿verdad? Que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés, que todo eso de Cristo estaba muy bonito, pero que era muy fácil, ¿verdad? Que ellos también tenían que echarle los kilos, ¿verdad? Haciendo ciertas obras, haciendo ciertos ritos, ¿verdad? Y es por eso que el apóstol Pablo está exaltado, está exasperado. Cuando escribió esta epístola a los Gálatas, estaba muy, muy desencajado. Y pues otra vez, por algo nos ha dicho en lo que estamos viendo hoy, en la exhortación de hoy, es mirad pues con diligencia cómo andéis. Tengan mucho, mucho cuidado. Muy bien, entonces dijimos que los creyentes, en primer lugar dijimos que debemos andar con diligencia, que no somos inmunes a volver a caer en necedad, y dijimos que las maneras como caemos era cuando no creemos en Dios por completo, ¿verdad? Cuando tenemos reservas, cuando desobedecemos. Y hay otra cosa más aquí. Además, los creyentes actuamos como necios al poner en nuestros corazones cosas erróneas, ¿verdad? Hay un versículo allá en Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces ponemos nuestro corazón, dice Pablo a Timoteo, en muchas codicias necias y dañosas, ¿verdad? Codiciando, deseando, viendo, observando para donde no debemos. En 1 Timoteo 6:9 decía eso el apóstol Pablo. Muchas codicias necias y dañosas. Dice que muchos cristianos caen en tentación y lazo del diablo. Es trágico que muchos cristianos desperdician las grandes alternativas de la gracia de Dios puestas a su disposición para llenar su corazón y hacer que su copa esté rebosando, para buscar alimento en donde no lo hay, ¿verdad? O sea, que no usemos los recursos de la gracia de Dios, ahí los tenemos. Hace un momento mencioné que debemos ver bien cómo encendemos un aparato, que tenemos que buscar la manera, cómo es, ¿verdad? Y todo ello, pero muchas veces ahí tenemos esos aparatos espirituales, ¿verdad? Pero no nos metemos a conocerlos, a ver así su función y su
ahora sí que las bendiciones, las ventajas que tenemos en ellos. Entonces, la palabra nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? El Salmo 23, hay una parte que dice, mi copa está rebosando, o sea, Dios hace y puede hacer que nuestro espíritu esté rebosante, ¿verdad? Lleno de toda la plenitud. Y vaya que Dios no da, Dios es generoso y Él no da las cosas con medida. Él no da su espíritu con medida. No hay excusa, mis hermanos, para vivir neciamente cuando contamos con la sabiduría de Dios. Les voy a encargar, si les parece, que entre semana busquen por ahí el Salmo 1, es un salmo precioso. Vean por ahí también con calma Proverbios 2, Salmo 1 y Proverbios 2, y como parte, tómelo como parte de esta meditación. Y ahí habla mucho de lo que Dios tiene para nosotros en este tema de la sabiduría. Tras siglos de ofrecer su gracia a Israel, Jesús lamentó y dijo ahí en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios santo, el Señor los quería abrazar, el Señor los quería cubrir, los quería proteger, los quería guardar del mal. Y Jesús lloró, conocemos el pasaje ahí de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús lloró, ¿verdad? Diciendo estas cosas a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Hermanos, Judas es el ejemplo más trágico de oportunidad desperdiciada. Pasó 3 años en la presencia misma del Hijo de Dios, como parte del círculo íntimo de sus discípulos, y sin embargo traicionó al Señor, vendiéndolo por 30 monedas de plata. En el momento en que este pobre hombre abrió los ojos y se dio cuenta de lo que había hecho, se quería morir y se quiso morir y se mató, ¿verdad? Se suicidó. Desperdició el tiempo, desperdició la oportunidad. Dios nos está hablando, hermanos, y nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo. Muchos piensan que hay tiempo para todo, que no hay problema. Sí, lo voy a hacer, ¿verdad? En el día postrero, ¿verdad? No sé cuándo. Muchos textos bíblicos son como faros de advertencia para aquellos que creen que siempre hay tiempo para todo. Cuando Noé y su familia entraron en al arca y la puerta fue cerrada, se acabó la oportunidad de que cualquier otra persona se salvara del diluvio. Se llegó un momento en que la puerta se cerró y se acabó la oportunidad. Las vírgenes insensatas, hay otro pasaje ahí en Mateo 25, las vírgenes, había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las vírgenes insensatas que dejaron agotar su aceite antes de que el novio llegara, fueron dejadas fuera del banquete de bodas, porque dijeron, sí, ahorita nos levantamos. Hay un dicho que tenemos nosotros que decimos, para luego es tarde. O sea, que decimos, sí, pues luego, y no, y ese luego jamás llega. Se va la vida y no hacemos esas cosas que necesitamos. No somos diligentes, no ponemos cuidado. Por eso Pablo nos dice aquí, hermanos, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y decimos, no son malos, no, espéreme tantito. Puesto que los días son malos, debemos aprovechar al máximo nuestras oportunidades. No solo porque nuestros días están contados, sino porque el mundo se opone siempre a nosotros
y procura estorbar la obra del Señor. Esto se lo platico de memoria, con los ojos cerrados, ¿verdad? En nuestro ministerio, hermanos, hemos tenido tanta oposición, ¿verdad? Y es cierto lo que le estoy diciendo, que Dios santo, hemos sentido, a veces lo he expresado, muchas veces lo he comentado, lo he compartido, lo he expresado, he dicho que así, que se nos cuelgan así de los hombros, ¿verdad? De tal forma que no avancemos y que no avancemos y que no avancemos. Hay mucha oposición en la obra del Señor, hay mucho estorbo. A veces, debido a cosas así, de cómo la obra del Señor es estorbada, a veces llegaba alguien con una respuesta y yo les decía, sí, por supuesto, adelante, ¿verdad? Y quizá después llegaba alguien con otra mucho mejor, pero yo decía, no, ya. De tanta urgencia a veces que teníamos y tenemos de resolver muchas cosas. La obra de Dios, la obra del Señor es muy atacada, es muy estorbada. Y seguramente esta es la razón por la que Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos poco tiempo, hermanos, pero mucha oposición. Puesto que los días son malos, nuestras oportunidades para hacer el bien libremente se limitan muchas veces. Cuando tenemos oportunidad de hacer algo por causa del Señor y para su gloria, lo debemos hacer con todo. Lo debemos hacer con todo lo que tenemos. Lo debemos de hacer, decimos, al 100. El corazón de Dios ha de romperse al ver a sus hijos ignorar o desaprovechar las oportunidades que nos da para servirles. O sea, perdemos tanto el tiempo. Gracias a Dios por los entendidos, gracias a Dios por los sabios y por los que dedican un poquito para servir a Dios, para ser útiles, decimos, en el reino de Dios. Al decir los días malos, quizá Pablo tenía en mente el estilo de vida corrupto y disipado que caracterizaba a los habitantes de Éfeso. Los cristianos estaban rodeados de paganismo e infiltrados de herejías. Avaricia, deshonestidad e inmoralidad eran características comunes de la manera de vivir en Éfeso. Además, casi todos los creyentes habían estado involucrados en ese estilo de vida y se veían tentados a recaer en él. Ahí vimos anteriormente Efesios 4, 19 al 32, las exhortaciones en el pasaje anterior, Efesios 5, del 3 al 8, etc. Hermanos, menos de 100 años después que Pablo escribió esta epístola, el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos con crueldad e intensidad. Entonces, los días sí son malos, ¿verdad? Los creyentes eran quemados vivos, arrojados a fieras salvajes y tratados brutalmente de maneras incontables. Para la iglesia en Éfeso, los días malos iban a ser cada vez peores. Varias décadas después que Pablo escribió esta epístola, el Señor elogió a la iglesia de Éfeso por sus buenas obras. Esto lo recordamos ahí en Apocalipsis, capítulo 2. Su perseverancia y su resistencia contra las falsas enseñanzas, pero les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí en Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, quizá dejaron de ser o de mirar con diligencia. Debido a que la iglesia continuaba languideciendo en su devoción al Señor, su candelero iba a ser quitado de su lugar. El Señor había advertido que se arrepintieran e hicieran las primeras obras. Ahí en Apocalipsis 2.5 dice, haz las primeras obras, apúrate, empieza. En algún momento, durante el segundo siglo, hermanos, muy triste,
La iglesia de Éfeso desapareció. Y no había una congregación, no ha habido una congregación en ese lugar desde entonces. Por cuanto la iglesia de Éfeso no atendió el consejo de Pablo y la advertencia específica y directa del Señor, la consecuencia fue que dejó de existir, se extinguió, murió. En lugar de redimir el tiempo, en medio de los días malos en que existió, la iglesia cayó presa de la influencia destructiva del mundo, de esos días malos. Son malos, tan malos que matan, extinguen. Hay un sentido de urgencia. Si en los días de los apóstoles era necesario cierto sentido de urgencia, ¿cuánto más se necesita hoy? Cuando estamos mucho más cerca del Señor y el fin de la oportunidad. Lea conmigo este pasaje, Romanos 13, versos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es ya hora, dice aquí la palabra del Señor, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínate, en tiempos de los apóstoles tenían esta expectativa. Imagínate cómo debemos de estar nosotros ahora. Y más con lo que estamos viviendo, más con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está pasando en este mundo. Vamos a avanzar, mis hermanos, entendiendo la voluntad de Dios. Por tanto, dice aquí en el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa sabiduría seguramente comienza ahí con entender. No seáis insensatos es una frase que reitera y refuerza la interpretación previa de Pablo, la interpelación, perdón, previa de Pablo, para que no sean necios ni faltos de sabiduría, sino que entiendan la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Y expande el tema haciendo más explícita su exhortación de andar sabiamente del versículo 15. A la luz de la urgencia de aprovechar al máximo nuestro tiempo y de no ser insensatos, esto incluye el no caer víctimas de la ansiedad y el pánico. O sea, aunque las cosas urgen, aunque las cosas superurgen, la cosa es no volvernos locos tampoco, ¿verdad? Sino mirad bien lo que vamos a hacer. Al mirar que hay maldad por todos lados y la necesidad insaciable de evangelizar, de compartir la palabra de Dios y servicio a otros en el nombre del Señor, es fácil sentirse abrumados, por lo que nos vemos tentados a rendirnos y retirarnos, decir, no, no se puede, esto es demasiado. O volvernos hiperactivos, perdiendo así precisión, propósito y efectividad en un delirio de actividades superficiales. Como dije, no volvernos locos tampoco.
Sin embargo, el sentido apropiado de urgencia motiva y moviliza al creyente sabio, al querer más que nunca y procurar ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque sabe que solo en la voluntad y poder del Señor pueden lograrse cosas de mayor valor y efectos duraderos. Los creyentes sabios no son insensatos ni corren frenéticos en todas direcciones tratando de participar en la mayor parte de programas y proyectos. O sea, no es así. Tal actividad puede volverse infructuosa con gran facilidad y conduce al desgaste, el derroche de energías y el desánimo porque funciona con fuerzas humanas, aunque sea con las mejores intenciones, aunque tengamos las mejores intenciones. Tratar de correr y llevarle la delantera a Dios solo nos atrasa más en la realización de su obra. La obra de muchas iglesias se vería fortalecida en gran manera si se redujera la cantidad de programas y actividades superfluas, si se buscara con mayor esmero y humildad la voluntad del Señor y si se aplicaran los principios de la palabra de Dios con mayor fidelidad. Cuando nuestras prioridades son las prioridades de Dios, Él tiene toda libertad de obrar en nosotros y por medio de nosotros para lograr grandes cosas. Pero cuando nuestras prioridades no son sus prioridades, Él puede hacer muy poco con nosotros. Yo recuerdo hace unos poquitos años que la iglesia se cansó. Nuestra iglesia tiene 61 años ahora. Y pues habíamos estado muy activos por algunos buenos años y hacíamos congresos para jóvenes, para varones, ¿verdad? Para mujeres, desayunos y bueno, muchas actividades muy bonitas que nos bendijeron, nos trajeron mucha bendición, crecimiento, etcétera. Y hubo un día en que ya nadie hacía nada, ya no, y yo dije, pues me agarro un látigo y me pongo un domingo a latiguear a los hermanos, o, o renuncio y digo, ya no puedo yo hacer nada, ¿verdad? Y buscando al Señor, ya no puedo yo motivar a nadie. Buscaba a Dios, por favor, Señor, guíame. Y doy gracias a Dios por la dirección del Señor. El Señor puso paz en mi corazón y me hizo sentir así. La iglesia está cansada, déjalos que descansen. Y fácil, no me acuerdo si fue un año o fueron 2 años o 3 años los que así, ya no les dije nada, ya, o sea, así, los dejé descansar. Y el día que retomamos las actividades, bendito Dios, la iglesia estaba muy descansada y ahora todo el mundo estaba involucrado y era muy, muy bonito ver, volver a ver a todos, ¿verdad? Con nuestro granito de arena sirviendo al Señor. Estos tiempos son de esos tiempos, ¿verdad? Ahorita solamente el coronavirus, ¿verdad? Aparentemente nos atrincheró. Alguien estaba ahí también diciendo que la iglesia, que el diablo no hizo ningún tiro y la iglesia se espantó y se fue a sus hogares. No, no es así, es inexacto eso. Gracias a Dios la iglesia ha crecido, ahora estamos en lugares donde ni nos habíamos imaginado, compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? De las maneras más hermosas y extraordinarias. Dios es grande y es hermoso. Pero bueno, vamos a continuar, mis hermanos, vamos a continuar. El creyente insensato que se comporta de una manera necia trata de funcionar independientemente de la voluntad de Dios y el resultado inevitable es que se debilita, se frustra y es ineficaz.
tanto en su vida personal como en su labor para Dios. La única cura para la insensatez consiste en hallar, localizar la voluntad de Dios y seguirla. O sea, lo que decía yo hace un momentito, le agarraste la punta al hilo en la vida espiritual. No lo sueltes, no lo sueltes con facilidad, valóralo, aprécialo, da gracias a Dios que el Señor te vuelve a hablar y te vuelve a mostrar su voluntad. Esto es invaluable, no lo pierdas de vista. En la comunión con Dios y en las Escrituras, por supuesto, encontramos la voluntad de Dios. Ahí encontramos sus pautas suficientes y perfectas para saber lo que le agrada. No obstante, la voluntad que Pablo habla aquí es la voluntad específica, o sea, el propósito específico de Dios para tu vida. Dios no promete mostrarnos su voluntad por medio de visiones, muchos esperan eso, sueños o coincidencias raras. Muchos andan ahí que soñaron cosas bien extrañas, ¿verdad? Y bueno, a veces tienen visiones así también muy... A ver, pastor, soñé que yo estaba ahí en un auditorio, a ver, póngame un auditorio y cómo le cumplo la voluntad de Dios a esta persona, ¿verdad? Dios tampoco juega a las adivinanzas con nosotros. A ver, ¿cuál será la voluntad de Dios? El deseo más profundo de Dios para todos sus hijos es que conozcan y obedezcan su voluntad, y Él nos da toda la ayuda, hermanos, necesaria para conocerla y ponerla en práctica. La voluntad de Dios es, en primer lugar, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que seamos llenos de su Espíritu. Ahí en Efesios 5:18 es el versículo que sigue a lo que tuvimos hoy. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual antes hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este tema quizá nos va a llevar unas 2 o 3 conferencias fácilmente, pero no se impaciente, o sea, porque esta es la voluntad de Dios, sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:3 el apóstol dice, así lo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así, por los que andan buscando, así que Dios les hable, quién sabe cómo, ¿verdad? Quién sabe de qué manera. También la voluntad de Dios es nuestra sumisión. Primera de Pedro 2, del 13 al 15. Ahí también lo tenemos. Y en Hebreos 13, 17. Es nuestra sumisión, que obedezcamos. La voluntad de Dios puede incluir el sufrimiento. Ahí Primera de Pedro 2:20, 3:17 y 5:10. Vamos a ver este pasaje. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, después que hayáis padecido un poco de tiempo. A veces tenemos algunos padecimientos, ciertos padecimientos, y pensamos, no, pues esta no es la voluntad de Dios, este es el diablo, este ha de ser el diablo nada más. Aquí dice que el Señor permite muchas de estas cosas. La voluntad de Dios se cumple perfectamente en el corazón agradecido, a pesar de las circunstancias. En Primera de Tesalonicenses 5:18
El apóstol Pablo dice, primera de Tesalonicenses 5, 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. O sea, que seamos agradecidos, que veamos las cosas que valen la pena, que rescatemos las cosas que valen la pena. Cuando una persona es salvada, santificada, sumisa, sufrida y agradecida, se encuentra en la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, cuando somos lo que Dios quiere que seamos, Él está en control y nuestra voluntad se funde con la suya. Por lo tanto, nos concede los deseos que Él mismo ha puesto en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias y decirle, Señor, yo quiero ser entendido, yo quiero ser sabio, yo quiero localizar la voluntad de Dios. Aquí vimos algunos versículos donde se muestra, donde se manifiesta. Procuremos hacer eso, procuremos vivir eso. Esa es la punta del hilo. Y no la perdamos de vista. Señor, te amamos, Padre, y te bendecimos, te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, te bendecimos, que eres paciente, que eres humilde, Señor, y que nos asesoras, que nos guías. Bendito seas. Gracias por tu palabra, Señor, bendícela. Bendícela y úsala en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Gracias por el privilegio que nos das de sentarnos a escucharla, a recibirla. Bendícela, Señor, y prospérala en aquello para lo cual tú la has enviado. Bendice a cada uno, Señor. Tómanos de la mano. Enséñanos tus caminos y muéstranos siempre tus sendas. En el nombre precioso de Jesús y para tu honra y gloria. Amén. Amén.